Hoy daremos a conocer el significado de necesidades educativas especiales transitorias. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Están relacionadas con el apoyo y recursos que hay que proporcionar a determinados estudiantes que por diferentes causas enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación. También profundizaremos un poco sobre los diagnósticos que tenemos en nuestro establecimiento en relación con el decreto 178/83. Diagnósticos que hoy tenemos son DEA, dificultad específica del aprendizaje; TEL, trastorno específico del lenguaje; TDAH, trastorno déficit atencional con hiperactividad inatento; FIL, funcionamiento intelectual limítrofe. Las NEE se clasifican en dos: permanente, son para toda la vida, ejemplo, un niño con síndrome de Down, dificultad motora, intelectual, visión, un TEA. Transitoria, que son las que tenemos en nuestros establecimientos, que nos acompañan por un periodo de tiempo durante la escolarización. Un ejemplo en lo que abarca la atención, escritura, lectura y cálculo. Comenzaremos con el primer diagnóstico, que es un DEA, dificultad específica del aprendizaje, que es específicamente una dificultad en la adquisición y consolidación de la lectura, escritura y cálculo. Son instrumentos básicos para su escolaridad. Este diagnóstico agrupa todas las dificultades: disgrafía, dislexia, disortografía y discalculia. Dislexia afecta las habilidades básicas del lenguaje, como la decodificación y la relación entre sonido y letras. Se asocia principalmente a la lectura, pero como consecuencia afecta la escritura. ¿Cómo se detecta? Dificultades para deletrear palabras, dificultad para memorizar palabras familiares a simple vista. Evita leer en voz alta, ortografía y gramática deficiente, no entender lo que se ha leído, confundir el orden de las palabras, letras, problemas para seguir una secuencia de instrucciones, dificultad para organizar pensamientos al hablar. Hay un ejemplo simple donde podemos más o menos visualizar su dificultad en cuanto a escribir. Abuela por atuela, mesa por mesa, ahí existe una falta de ortografía; cafetera por catefera; ratón por gatón. Disgrafía versus disortografía. Afecta la habilidad de transcripción, dificultad para formar letras, formas y tamaños, incluso dificultad para sostener y controlar el lápiz. Aquí hay un simple ejemplo de un dictado o transcripción de la misma pizarra. Existen muchos errores ortográficos. Cortan palabras donde no corresponde, sustituyen una letra, omiten, invierten. ¿Cómo se manifiesta o cómo podrían ustedes detectar alguna dificultad en estos niños? Dificultad en las uniones de las palabras, omisión, sustitución, adición, inversión de fonemas, errores lingüísticos, percepción visoespacial, auditivo, relación al contenido y las reglas de ortografías. Discalculia es una dificultad en los aprendizajes de las matemáticas.
en estructura y escritura y lectura de números. Invierten y tienen dificultad con la ubicación del cero. ¿Cómo se manifiesta o cómo podrían detectar? Problemas para aprender a contar, problemas para hacer cálculos básicos, no recordar automáticamente datos matemáticos, no captar conceptos matemáticos como por ejemplo mayor que o menor que, problemas para entender gráficos y tablas, memoria funcional limítrofe, seguir usando los dedos para contar. Aquí hay un simple ejemplo donde muestran dificultad en la estructura de una operación, voltean números, repiten números, se saltan números, como por ejemplo acá hay una suma donde hay una cantidad de 72 más 31. Ellos lo que realizan es la suma individual de cada número. 72 más 31 colocan que es un 13, porque suman el 7 más 3 más 2 más 1. Para poder comprender un poco cómo sería tener esta dificultad en la lectura, escritura y cálculo, fijémonos en estos ejemplos. El primero en cuanto a los números, cómo pueden, sin querer, voltear y confundirse en su lectura y escritura de números. En el segundo texto aparece una lectura llamada espejo, donde aparece un texto de derecha a izquierda, donde dificulta su lectura y escritura. Es así como los niños con DEA tienen dificultad y viven el día a día. TEL, trastorno específico del lenguaje. Es la norma de adquisición, comprensión y expresión del lenguaje hablado. No se asocia a un déficit cognitivo, pérdida auditiva, anomalía del aparato físico, fonatorio, lesión cerebral, ni tampoco un TEA. ¿Cómo podemos detectar esta dificultad? Dificultad en conjugar el verbo, como por ejemplo, comí mañana, dificultad en distinguir el género, llamándolo el guitarra, omiten artículos, dificultad para comprender oraciones muy largas y complejas, dificultades fonológicas, no se entiende lo que hablan. Trastorno déficit atencional con hiperactividad e inatento. Se caracteriza por falta de atención, impulsividad, hiperactividad excesiva o por la lentitud e insomnio del sujeto. ¿Cómo se detecta? Hiperactividad, memoria a corto plazo, olvida tareas, trabajos, fechas de pruebas, etcétera, etcétera. FIL. Funcionamientos intelectuales limítrofes. ¿Cómo se detecta? Dificultad en la capacidad de adaptación, dificultad en exigencias cotidianas. Se considera limítrofe cuando está por debajo del promedio 70-79, pero no lo suficiente para recibir un diagnóstico de discapacidad intelectual. ¿Cuál es el procedimiento en cuanto a detectar un niño con necesidades educativas especiales? Lo primero es pedir autorización al apoderado. 2. Se evaluará al niño o niña para detectar o descartar necesidades educativas especiales. 3. Se evaluará con un test estandarizado, se acompañará con un informe psicopedagógico y test de Conners llenado por el docente. Todo esto llevará al apoderado con el profesional correspondiente. 4. Al traer el diagnóstico del apoderado, se hablará del tratamiento según lo estime. 5. Se comunicará al profesor jefe.
tipo de adecuaciones podemos realizar? Tiempo adicional para leer y escribir, según diagnóstico DEA o UNTEL. Acceso a los apuntes del profesor para evitar tener que escribir y leer, con un diagnóstico DEA, UNTEL. Instrucciones simplificadas, esto va para todos. Usar audiolibros, según así se estime, los más pequeños, un DEA, un TEL, un FIL. Tareas más cortas, esto es para todos. Tomar pruebas orales, tengan un diagnóstico, un TEL y un DEA. No bajar puntos por ortografías, TEL, DEA. Niños que tengan discalculia, permitirles el uso de la calculadora, tablas de multiplicar. Clases con apoyo audiovisual, esto es para todos. Clases tipo repaso, recordando lo anterior visto. Si es posible, estructurar la clase, permitir a los niños anticipar lo que ocurrirá, baja su nivel de ansiedad y por lo mismo facilita la comprensión. Porcentaje en evaluación, un 50%.